Hola, bona nit i benvinguts, com sempre, a Parlem. Els mitjans de comunicació, sobretot els generalistes, som, si em permeten el símil, fast food, menjar ràpid. Titulars, titulars i titulars, i com més cridaners, millor, i poca anàlisi. Una tendència que s'ha agreujat moltíssim amb les xarxes socials. Si el periodisme entén que té responsabilitat social, que en té, no es queda en el titular, sinó que hi aprofundeix i hi torna tantes vegades com sigui necessari fins que hi hagi una resposta per part de qui correspongui. Dic tot això perquè de tant en tant entra en l'agenda informativa del dia això. Un de cada 5 adolescents ha consumit pastilles per l'ansietat o l'insomni. Un fet, una realitat, com vostès comprendran, gravíssim. I l'endemà ja no se'n parla més. I què fan les autoritats sanitàries sobre això? Què fan els professionals sanitaris sobre això? No és greu aquesta excessiva medicalització del malestar, de l'adolescència i fins i tot de la infantesa? Han entrat en una classe de primària? Han vist la quantitat de nens que porten pastilles de casa? Saben que Espanya lidera el rànquing mundial en hipnosedants? Qui ho recepta tot això? Sí, avui parlarem d'uns temes que, encara que sembli mentida, n'hi ha que voldrien que no en parléssim, o que no en parléssim gaire. Ho farem amb un professional de cap a peus, a psiquiatre en atenció primària, a psicòleg, neuròleg i a psicoanalista. Ha dedicat dècades a la prevenció, la docència i la recerca, amb una mirada sempre rigorosa i compromesa amb el benestar de les persones. El seu enfocament holístic i comunitari i la seva defensa d'una salut mental integrada el converteixen en una veu imprescindible per entendre què està passant. Ell és Jorge Tizón. Bona nit, doctor Tizón. Hola, bona nit. Gràcies per ser aquí. Gràcies a vostè i a tots. Doctor, en realitat. Doctor, vostè és una persona molt analítica i per tant s'ha d'anar molt en compte a l'hora de fer les preguntes. Espanya lidera el rànquing mundial en consum d'hipnosedants i la tendència va a l'alça des de fa gairebé més de 20 anys. Quines són, segons vostè, doctor Tizón, les causes profundes d'aquesta situació? I és només una qüestió mèdica o hi ha factors socials i culturals de fons? És a dir, dues preguntes. Causes, segons vostè, i si hi ha qüestions socials de fons? Van ligades, les dues preguntes van estretament ligades, crec jo. Y no puedo dar una respuesta fácil, lo siento, ya me gustaría, pero es un tema enormemente complejo y que vale la pena tratar con cuidado porque a pesar de lo que se diga, y sobre todo a pesar de lo que piensa alguna gente de mí, yo creo que los psicofármacos y en general los medicamentos han supuesto un avance tecnológico importantísimo para la humanidad y esto no hay que negarlo, ¿no? Otra cosa diferente es cómo se están utilizando y se pueden utilizar los psicofármacos hoy en día, que tiene que ver con lo que usted me preguntaba. En realidad, España estuvo durante unos cuantos años liderando el consumo mundial de hipnosedantes, como muy bien ha dicho, de antidepresivos, el segundo país de Europa, de neurolépticos, uno de los primeros del mundo, y los neurolépticos son ahora el principal negocio farmacéutico que existe en el mundo. Neurolépticos es eso que la gente llama antipsicóticos y que nos han acostumbrado a llamar antipsicóticos, que es una mentira. Eso es una mentira más. Es un cuento norteamericano de que existen esos medicamentos. Existen unos medicamentos que se descubrieron en Europa por parte de europeos y que llamaron ellos neurolépticos, pero para embellecerlo no se les llama neurolépticos, se les llama... Y me ha venido esta idea y creo que es expresiva de lo que hay en el fondo del tema. ¿Por qué hay tanta sobremedicación en el momento actual? Pues yo creo que tiene que ver con, por un lado, un cambio en el modo de producción, distribución y consumo, en el modo de organizarse la sociedad en nuestros días,
con respecto a un pasado y con respecto a un futuro, lo que puede ser el futuro. Y por otro lado, también tiene que ver con factores muy concretos de una sociedad concreta como la nuestra. A nivel global, la tendencia al fast food, a eliminar el sufrimiento, el padecimiento, la reflexión con sufrimiento, porque la vida incluye sufrimientos. Lo que pasa es que hay sufrimientos que ayudan a vivir y hay sufrimientos que dificultan la vida. Esa es una tendencia global de todo nuestro sistema cultural, occidental o noroccidental, del Atlántico Norte, a eliminar el sufrimiento rápidamente, con lo cual nos quedamos sin la posibilidad de elaborar las emociones que hay debajo del sufrimiento. Esa sería una causa muy global, que yo creo que seguramente volverá a salir hablando. La segunda causa tiene más que ver con nosotros, con nuestro país en concreto. Bueno, causa, más que nada, siendo sincero, tengo que decir que esta es mi hipótesis. Cuando nos encontramos hace unos cuantos años, que en este país nadie hablaba de duelos, de procesos de duelo y de reacciones ante los duelos. Mientras que la investigación anglosajona, norteamericana, británica, era enorme al respecto y tuvimos que apoyarnos en ella. Y empezamos a pensar, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y es evidente que tiene que ver con que nuestra sociedad ha quedado detenida en la elaboración de un duelo gravísimo, que es el duelo por nuestra guerra civil, en la que participaron nuestros padres, nuestros abuelos y en algunos casos todavía hay gente viva que participó en ella, ¿no? Y que se ha hecho una negación de ese duelo en plan paranoide maníaco. El resultado es que un resultado siempre que hay un duelo a nivel individual o a nivel social mal elaborado es la tendencia a quedar fragilizado para los nuevos duelos. Y esto es algo enormemente visible en nuestro país, que es otra de las hipótesis que se combina con la primera y que luego se combina con otra serie de... Los especialistas en el tema, que yo no soy, hablan de los factores para la medicalización. Y hablan, si quieres lo hablamos ahora, hablan de al menos 4 o 5 factores para la medicalización. Esto ya bajando lo concreto, desde la idea global de estamos ante una crisis de un modelo social. Y este modelo social por todos los lados se ve, incluso desde nuestra especialidad, se ve que va a cambiar. Está cambiando y está cambiando en medio de crisis muy serias. Estamos asistiendo desde nuestras televisiones al genocidio de un pueblo como el palestino cada día, ¿no? No son pequeñas cosas, son gravísimas situaciones que indican la crisis del sistema, que no haya un levantamiento contra esta realidad. Entonces, a nivel ya mucho más concreto, los especialistas en el tema de la medicalización suelen hablar de 4 o 5 factores. Uno de ellos son, evidentemente, las industrias farmacéuticas, sobre todo ahora que están dominadas por los fondos de inversión, que les importa un bledo el tema de la salud, lo que les importa es las ganancias y se ha acabado. Y cuando más ganancias, mejor, y se acaba todo lo demás, ¿no? En segundo lugar, claro, ahí juegan un papel los profesionales, a los que se ha formado o deformado, que decíamos en el mayo del 68, para ver una visión de la realidad muy parcial que coincide con el tercer factor, que es el clima global social de no tolerancia al sufrimiento, a la espera, a las ventajas de algún tipo de emociones desagradables, a las ventajas de la duda y de la inquietud, ¿no? Ese sería un tercer elemento, un cuarto elemento, claro, además de los profesionales están los medios de comunicación. Si usted se fija, lo siento, pero todavía anoche me fijaba en qué noticias sanitarias salían en lo único que yo veo ya de Telepp, de nuestra televisión pública, dominada por una determinada ideología, entre otras por esta ideología medicalizadora.
Si ve las noticias sanitarias encontrará entre 15 y 20 noticias de tecnología y medicamentos, y de vez en cuando una, y normalmente dicha muy deprisa, que tenga que ver con tecnologías psicológicas y psicosociales, al mismo tiempo que se habla sin parar de salud mental, sin parar, pero salud mental ya está el implícito, que significa más medicación y más tecnología dura, que la psicología es tecnología blanda, o puede serlo, ¿no? Y luego, claro, el quinto elemento es los propios individuos, las propias personas, tanto por la influencia de lo sociocultural como por que el pensar y el sentir que tenemos enfermedades, que lo nuestro es somático, que no tiene que ver con que tengamos que cambiar la vida, que no tiene que ver con que tengamos que cambiar de actitudes o de trabajo o de relaciones o de lo que sea, es mucho más sencillito que tomar un ansiolítico cada noche o un antidepresivo, que la gente lo empieza a tomar en nuestro país muchas veces por un duelo, y normalmente no lo piden ellos, o lo piden los amigos o amigas, ¿no? O familiares, y se lo da el médico de familia. Y luego yo he visto personas con 28 años tomando antidepresivos, que además el término antidepresivos, ya iremos, no quiero darle más vueltas, iremos después, porque también es un término falso, es un término de marketing, no un término químico ni un término de bioquímica realista. I com els anomena vostè? Deberían llamarse antiemocionales. Antiemocionales. Deberían llamarse, porque los así llamados antidepresivos disminuyen no la pena y la tristeza, que es una emoción que cuando nos domina en la vida, nos impide las buenas relaciones, el cuidado de los hijos, por ejemplo. ¿Pero qué nos lleva a cuidar a los hijos? Otras emociones. Cuando tomamos antiemocionales, los así llamados antidepresivos, claro que si la pena y la tristeza es muy importante, podemos mejorar. Sobre todo si hemos hecho antes una psicoterapia, pero en casos muy graves a lo mejor podemos mejorar, pero hay que saber que todas las emociones quedan disminuidas. Cuando la tristeza y la pena es muy importante, a lo mejor vale la pena. Cuando no lo es decir, en nuestra sociedad, en más del 80% de los casos de las personas que están tomando antidepresivos sin un diagnóstico real de depresión, el resultado es que disminuyen todas las emociones, entre otras la emoción del apego, que es un sistema emocional básico para cuidar a los hijos, para la solidaridad, para las relaciones. Tan greu és això? Tan greu és això. És a dir, prendre antidepressius, permeti'm que utilitzi... Sí, clar, vamos. Prendre antidepressius sense una diagnosi correcta, precisa d'un professional, et fa tenir menys apego als fills, per exemple? Y tant. ¿Sí? Y menos placer sexual, y menos apetencia sexual, que es otra emoción básica, el deseo, y menos deseo de juegos y de alegría. Disminuye también la tendencia a la alegría, a menos que nos pasemos de antidepresivos. Esto de vez en cuando se ve en televisión y se ve por la calle personas a las que le están dando tantos antidepresivos que entonces es una pseudo alegría, que es un episodio maníaco por antidepresivos. Però jo el que em pregunto, i no és la primera vegada que l'entrevisto, doctor, perquè a mi em costa d'acceptar una realitat tan dura com la que vostè explica, com és possible que, tenint en compte el que produeixen aquests fàrmacs, els antiemocionals, antidepressius, hi hagi tanta gent prenent-ne? Per què, doctor? A curt termini, porque calman, no cambian el estado mental ni las formas, calman. A medio plazo, porque adiccionan. Por ejemplo, se ha dicho durante... ¿Son adictivos? Son adictivos, claramente. Se ha dicho durante decenios que no era así. Incluso los compañeros británicos, los dirigentes del colegio de la Royal Psychological Association, pusieron una demanda contra algunos profesores de psiquiatría que defendieron internacionalmente que no producían edición, y hubo un pleito larguísimo a nivel internacional, que ellos pueden permitírselo, que ganaron evidentemente. Producen dependencia
Y por eso a veces los que hacemos clínica nos encontramos con la situación paradójica de la mujer que lleva no sé cuántos años llevando antidepresivos. Normalmente una mujer es la que es capaz de, pues lo voy a dejarlo, y entonces a veces me encuentro en la situación paradójica de decir, no, de repente no, espérese, vamos a ver cómo, no lo haga de repente y demás, ¿no? Porque muchas mujeres lo aguantan, perdón. No, m'ha cridat l'atenció que vostè diu normalment és una mujer. Sí. Estan més medicalitzades les dones que els homes? Molt més. Molt més? Per quina raó? Mujer anciana y pobre, 3 o 4 veces más medicalización que otra parte de la población. Esto Laporte, el profesor Laporte, al que ustedes te entrevistaron aquí también, bueno, sabe muchísimo más que yo, pero en esto coincidimos hace decenios probablemente en la preocupación por este grupo social. Pero al mismo tiempo, en la medida en que la mujer está cambiando de posición en el mundo, y de hecho parece ser, dicen que a pesar de que la tendencia a la extrema derecha esté creciendo entre la juventud, no entre las jóvenes, no entre las mujeres jóvenes, son los hombres, las mujeres son más de izquierdas que antes, y en este sentido también son más antisistema, y son, yo lo que me he encontrado, pero esto sí que ya no es una cuestión estadística ni sociológica, es una cuestión clínica, me he encontrado más mujeres que hombres que dicen, se acabó, y ahora vamos a ver cómo es sin esto. Y entonces, si puedo, les ayudo a cómo hacerlo, que sufran menos, porque van a sufrir. No es pot deixar de cop? Yo no lo recomendaría. Así de la noche a la mañana, eso que sale en los cuentos norteamericanos de coge el tubito y lo tira por él, pues se lo piensa usted. Se lo piensa usted, mejor buscar, no le va a ser fácil, pero buscar un servicio o una psiquiatra que entienda de... Miri, doctor, m'ha fet recordar, vostè ha pronunciat una frase que diu la vida incluye el sufrimiento, no hay vida sin sufrimiento. I això m'ha recordat que no fa gaire vaig llegir una entrevista, crec que a La Vanguardia, a una psicòloga que deia que corregir en vermell traumatitza. Com s'entén això? Una psicòloga, ¿eh? Que sí, a més m'imagino que sé qui és inclús, ¿no? Hay toda una tendencia social a la negación de la necesidad emocional que tenemos los seres humanos los unos de los otros. Y en un mundo que dentro de no muchos años seremos 10.000 millones de seres humanos, vamos a tener que, estamos ya cambiando cantidad de cosas, están cambiando. Que nadie de los que me estén oyendo piense que dentro de 20 años los europeos vamos a vivir, yo ya no viviré, van a vivir como ahora, ni mucho menos. El decrecimiento sostenible les hará vivir mejor incluso, pero si no hay un decrecimiento sostenible, un decrecer en este despilfarro y en este no atender, seguiremos cada vez necesitando más aportaciones inmediatas y valorando menos lo que sí que tenemos, que es las posibilidades de relación contenedora y de ayuda solidaria en el sufrimiento, que eso va a largo plazo. No però quan vostè diu que no corregeixi en vermell perquè no traumatitza, què està buscant? Bueno, hay estudios psicológicos que hablan de esto, de cómo el rojo favorece en nosotros un rechazo. Y entonces esa es una base empírica, ¿no? Pero en fin, hay otra asociación que me viene ahora a la cabeza, Nous es la ideología de los rojos, que es muy peligrosa, como se decía en este país hasta hace muy poquitos años. Muy poquitos años, ¿no? Los rojos, los malos, los que piensan de otra forma y demás, ¿no? Y por otro lado está esta idea básica que es no te replantees las cosas de fondo.
es una cosa de pantalla plana. ¿Qué hay detrás de la pantalla, al otro lado de la pantalla, en el trasfondo de la pantalla? Esto no te lo replantees, es tan claro en las noticias continuadas que dicen lo mismo, pero no se preguntan qué hay detrás de. Sí, sí. Sí, sí. I que no compleixen els principis del periodisme. Doctor, en els darrers anys hem vist un augment especialment preocupant d'això mateix que vostè ha anat explicant entre adolescents i joves, amb un 20% dels estudiants espanyols, 20% dels estudiants espanyols, i això es diu de seguida, que ja han provat hipnosedants. Joves, ¿qué está pasando? Pues es la progresión de la medicalización, que eso es relativamente reciente, es de los últimos años, está progresando hacia la infancia y hacia el nacimiento, hacia las edades más tempranas. Yo ya he visto un niño de 18 meses al que le habían puesto neurolépticos, eso que llaman antipsicóticos. No puedo creer. Pues sí, ya lo he visto. No, y además en las redes están ejemplos norteamericanos, vídeos norteamericanos de 2 años y de 18 meses también, y un niño que los lleva, un cágil, un niño que los lleva tomando no sé cuántos años y demás, ¿no? En fin, habrá que pensárselo. Quina responsabilitat tenim els pares aquí? Perquè vostè i jo som d'unes generacions, penso, que hem estat més educats amb el no que amb el sí. Els pares d'avui, creu vostè que eduquen de la mateixa manera? No, ha canviat. Perquè el no és necessari. Vostè ha dit, la vida inclou sofriment. La vida són més nos que sis, si vostè no neix a Sarrià Sant Gervasi, per exemple. I encara. Sí. Lo matizaría un poco. Lo único que podemos pedir a la vida es que haya más placeres que sufrimientos, y yo creo que esto hay que seguírselo pidiendo. Sí. Pero eliminar el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento relacional, esto es no es una ilusión, es una falsa ilusión, pero una falsa ilusión muy propia de nuestro ambiente psicosocial, en la que aceptar hay una diferencia importante entre una generación y otra, sin embellecer, porque yo creo que la generación actual de gente joven es, por supuesto, mucho más inteligente, más capaz, más decidida, mejor formada a muchos niveles, peor formada a otros niveles, pero mejor formada a unos niveles. Mientras que las generaciones anteriores tuvimos que educarnos o crecer con más sufrimiento, mucho más de la cuenta, o sea que no hay que embellecerlo. Fue una desgracia que hemos padecido. Mucho más de la cuenta, no hay que embellecerlo, ¿no? Y sin embargo, esto no... Mucha gente se ha muerto por medio, porque, por cierto, esto no se suele decir, pero el uso crónico de determinadas medicaciones o el no usar sistemas sociales para cuidar las emociones desbordantes de la infancia no solo produce trastornos mentales, produce enfermedades cardiovasculares, inmunitarias y demás, ¿no? Entonces, alguna de la gente que más sufre va a morir temprano. Va a morir en la infancia, va a morir por más enfermedades, va a morir por drogas, va a morir encarcelada, etcétera, etcétera. Es la gente que más sufre. Y en ese sentido, cuanto menos se sufra, mejor. Pero sufrimiento y capacidad de afrontar el sufrimiento se necesita en la vida. Y ha habido una tendencia cultural y además magnificada por intereses económicos y demás, para que la vida emocional no se valore suficiente durante un tiempo. Ahora, lo que me decía usted antes es un ejemplo de una pseudovaloración de la vida emocional, ¿no? Pero que no se valore que hay que dedicar un tiempo a los hijos, y que eso es uno de los principales placeres que puede uno tener en la vida, como luego el que a uno le cuiden, es la emoción del apego. Como es importante, figúrense que hasta hace
otra emoción básica a la que no hacemos ni caso. ¿En qué se pasa un bebé gran parte del día? ¿Cómo lo pasa un bebé? La gente mira a los bebés hoy en día vivimos en ese mundo que no es por las personas concretas, sino por la organización social. Vivimos en un mundo en el que, como no hay que parar demasiado, y a las cosas pequeñas ya crecerá y miremos otra cosa. Pues no. Resultaba que a los bebés, por ejemplo, todavía hoy se les opera y se les hacen todo tipo de daños porque no se enteran de nada. Cuando es exactamente lo contrario. El bebé basta con mirarlo para darse cuenta que está todo el tiempo dedicándose todo el tiempo no, exagero, a una emoción básica, que es la indagación, el conocimiento, meterse el mundo por los órganos de los sentidos, no solo los ojos, la boca, el olfato, el tacto, meterse el mundo, se pasa ahí la vida y además con una alegría, otra segunda emoción, que es la alegría, está funcionando ahí desde el principio. Y además, si le atienden bien, está funcionando una tercera emoción, que es la del apego. Y él va a meter dentro y organizarse mentalmente con esta posibilidad de cuidar como él le cuidan. Y si le cuidan adecuadamente, los miedos que va a tener, que los va a tener, oiga, seguro que los va a tener, porque todos nacemos preparados para el miedo, los va a poder enfocar con el cuidado y reacoplando el apego. Y cuando sienta ira, que los bebés también sienten ira y basta con ver cómo pueden llorar en algunos momentos y deshacerse y demás, y cuando sienta ira, esa ira podrá ser cuidada o no, y si no es cuidada nunca, esa ira, eso va a producirle unos daños no solo psicológicos, sino corporales enormemente importantes. Y luego además se le pedirá que saque notas y que haga no sé qué y no sé qué más, cuando en las emociones básicas no se le ha podido atender, en parte por falta de tiempo, falta de organización, que esto también hay que tenerlo en cuenta, el número de horas que dedican ambos y mucho más en una familia monoparental al trabajo. ¿Qué queda para cuidar al bebé? ¿Qué queda para cuidar a los niños? Y por lo tanto los niños crecen con esta dificultad de manejar las propias emociones por la dificultad que ha tenido no la familia solo, sino la sociedad, que debería cuidar a la familia y más a las familias en situaciones difíciles para ayudarle a crecer. Entonces, ¿qué van a utilizar estos jóvenes cuando tengan que cuidar a su vez, si no han tenido la posibilidad de que les calmaran en sus miedos, en sus iras, les orientaran en las primeras relaciones sexuales y en las primeras menstruaciones y en los primeros flujos? ¿Y qué significa eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace en nuestra sociedad? Eso son atender a la emocionalidad y a la vida relacional, o no atenderla en el supuesto de que todo va a tirar para adelante. Pues no. Fins a quina edat s'està formant, si és que alguna vegada deixa de formar-se, no? Desenvolupant el cervell? 25? Los estudios que yo recuerdo ahora hablan de que a partir de los 30 y tantos empezamos a decrecer en nuestras capacidades, pero el desarrollo cerebral todavía hay, incluso es una discusión muy actual en neurología, pero parece que es así, todavía hay neurogénesis, es decir, creación de nuevas neuronas en la adolescencia todavía, y de conexiones toda la vida. Es decir, sí, aprenden cosas nuevas, per tant... No miles de conexiones, millones de conexiones toda la vida. Los ancianos, por muy ancianos que sean, pueden hacer nuevas conexiones también, y sobre todo conservar algunas de las antiguas, porque otras se pierden. Es decir, el cerebro es una máquina maravillosa y ultra compleja, que algunos creen que poniendo una pipeta aquí encima y echando medicamentos se soluciona. Pues no, és un poquitín més complex. Per tant, doctor, des de la meva ignorància, de qüestions mèdiques, quan una persona com un adolescent està en plena explosió de tot, cerebral, formant-se, etc., quines són les conseqüències pel seu desenvolupament neuronal a l'ús i consum d'hipnosedants? Quan es sent en aïllament? No, un adolescent que està en formació cerebral, desenvolupament, d'acord?
I vostè li dona aquests fàrmacs, hipnosedants, antiemocionals, quines conseqüències poden tenir en el seu desenvolupament? Perquè és una persona que encara s'està desenvolupant. Por supuesto. Quines són les conseqüències? Bueno, esto también Joan Ramón Laporte lo explicaría mejor que yo, pero hay que diferenciar. Cada medicamento cada grupo de medicamentos y también cada medicamento tiene unas consecuencias. Si me permites, hay un ejemplo que le pongo a mis estudiantes, que es que hay una droga, un fármaco, que a dosis pequeñas estimula la atención y el interés. A dosis un poco mayores produce una cierta alegría y una tendencia a la sociabilidad. A dosis un poco mayores produce somnolencia. A dosis un poco mayores produce intoxicación cerebral y a dosis mayores el coma y la muerte. Caramba. Y este medicamento este fármaco es el alcohol. El alcohol. El alcohol. Todos los fármacos tienen un proceso similar. Hay una farmacóloga británica, una psicofarmacóloga británica, Joanna Moncrief, que creo que la conocimos en algún momento, desde luego con Joan Ramón Laporte la conocimos y estuvimos con ella en alguna mesa redonda y demás, que dice que tendríamos que empezar a tener en cuenta los que usan o usamos medicamentos, la medicina centrada en el fármaco, porque cada fármaco tiene estos efectos. A dosis bajas puede ir bien, a dosis adecuadas, y a dosis altas todos matan, ¿no? Todos matan, seguro. Tenía yo un profesor de patología general hace muchísimos años que hacía la broma en clase de que las benzodiazepinas eran el medicamento más seguro del mercado porque es imposible que hagan daño, nos decía, cosa que luego se demostró que era no una mentira, yo no creo que estuviera mintiendo, se lo creía, era un error médico autoinducido, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, esto es totalmente falso. Es totalmente falso. Hacen daño. Todos los medicamentos hacen daño, incluso el omeprazol. Sí, sortint de la farmàcia indústria, des de fa uns anys com ho diria jo això, s'ha vist bé el consum de marihuana. Quins efectes té la marihuana en un adolescent? Puede ayudarle a calmar, puede ayudarle a calmar su vida emocional, puede ayudarle a aislarse, puede ayudarle a controlar dolores y situaciones emocionalmente incontrolables para él, y al mismo tiempo, si se usa suficiente tiempo y en dosis suficientes, por la vía que sea, ¿no?, va a producir una cierta tendencia al enlentecimiento psicomotriz, a la somnolencia, dificultades de razonamiento, etcétera, etcétera. Es como todos los medicamentos. Hay a dosis adecuadas, si es un medicamento significa que sirve para algo, si no, no sería un medicamento, sería un veneno, y a dosis inadecuadas hace enorme daño. ¿Cuáles son las dosis adecuadas para la marihuana? Ya sabe usted que hay una enorme discusión al respecto, pero lo que no hay ninguna duda es que hay drogas muchísimo peores y más peligrosas en nuestra sociedad y que se consumen también masivamente y que además serían mucho más fáciles de atajar que el consumo de marihuana amarilla y derivados. Quan jo abans en la introducció he preguntat si quant temps es feia, retòricament, que no s'havia anat a una classe de primària. Si avui anéssim a una classe de primària, doctor, quants nens trobaríem medicalitzats? Permeti'm que li digui una cosa. Jo recordo la meva classe de primària, quan jo anava a primària, fins i tot vaig ser mestre, és a dir, recordo, de tots els alumnes que jo he tingut, de tots, ni un, absolutament ni un, portava fàrmacs a la classe. Com és que ara
no entraríem a cap classe de primària sense trobar nens medicalitzats. Què ha passat? Imagino que està parlant de psicológicamente medicalizados, porque si no, sí que hay otros medicamentos para la diabetes. Sí, no estoy hablando de eso. No está hablando de eso. Entonces, hoy niños, y sobre todo niños que vienen de países con sistemas sanitarios muy empobrecidos, entonces es un enorme beneficio que puedan estar usando una medicación adecuada en nuestro país. Ahora bien, otra cosa diferente es esto que me está diciendo, y que parece ser que los enseñantes dicen que nunca es menos del 10% y que puede llegar a la tercera parte de la clase, puede llegar en algunos casos, dicen algunos enseñantes, sobre todo en determinados barrios, claro, en determinados barrios y lugares, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa difusión de la idea de la medicalización, y tiene que ver también con el desmantelamiento de nuestros sistemas públicos de salud y salud mental, que están siendo activamente desmantelados en este momento, y que, por ejemplo, Cataluña había llegado a tener un nivel de servicios para niños y adolescentes de los mejores del mundo, y que ha sido brutalmente empobrecido en estos últimos años, y que no puede atender de otra forma. Bueno, no puede, es discutible, pero este es el argumento que se da, que no puede atender de otra forma que medicalizando. Entonces, por ejemplo, estamos en una zona de Cataluña donde casi el 50% de los niños que consultan en esta zona de Cataluña, donde está este estudio, son pseudodiagnosticados con ese pseudodiagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sí. Casi el 50%, en un centro de salud mental concreto, 52%. En otros lugares en otros lugares de Cataluña son pseudodiagnosticados con ese pseudodiagnóstico el 2%. Ahí hay algo, un fantasma en la máquina, digámoslo suavemente, pero claro, estos niños pseudodiagnosticados de esto puede que se deba a intolerancia social, a intolerancia a sus profesores, intolerancia a la familia, pero siempre hay algo más, o muy a menudo hay algo más. Son niños que se mueven más, que dan más guerra, que tienen más alteraciones y demás. ¿Cómo ayudarles y ayudar a sus familias? Eso, la única forma es con medidas psicológicas, psicosociales y comunitarias que implican mucho más personal. No el personal que teníamos, sino multiplicar. Por ejemplo, está claro que en los sistemas de salud mental infanto-juvenil en nuestro país se necesita aproximadamente 5 veces más de psicoterapeutas. 5 veces más psicoterapeutas, ¿no? Y no digamos educadores sociales, educadores de todo tipo, monitores deportivos preparados, grupos psicodeportivos, grupos psicomotrices, etcétera. Eso es lo que se necesita. Como no se da eso, se da lo supuestamente barato y cortito, que son fármacos, que ni son baratos ni son cortitos, porque lo toma muchos años eso, i además no són nada baratos. Jo ara, doctor, em poso en la pell d'un metge de capçalera, i em vull posar en la pell d'un metge de capçalera perquè per estadística se sap que són els que més recepten aquests medicaments dels quals nosaltres hem estat parlant. Esclar, vostè és un metge de capçalera i li ve una pacient i li explica, una pacient o un pacient, i li explica que no es troba bé, que està deprimida. Utilitzem, ja sé que aquesta frase vostè no és partidari d'utilitzar-la, perquè depressió un dia em va explicar vostè que és un tema molt greu. Però la gent lo diu. Però ho diem, no? Jo estoy deprimido, yo soy un TLP. Sí, i clar, què fa el metge de capçalera? Què pot fer el metge de capçalera, doctor? Què pot fer? Si vostè em diu que falten psiquiatres, que falten psicòlegs, què pot fer? Que faltan médicos de cabecera. Esto es lo primero. Esto es lo primerísimo. Què pot fer aquest metge? Perquè té una persona davant que li està dient que no es troba bé. Ya. ¿Y por qué tiene que dar medicamentos? Y quiero decir, y lo estoy hablando, yo he sido médico de familia. Perquè si no dona medicaments, la persona que té al davant s'enfadarà. Y natural que se enfade. ¿Y qué se podrá hacer con ese enfado?
Lo que pasa es que si un lado y otro no sabemos manejar la ira, que es una emoción básica que todos tenemos y que hay que saberla manejar para la vida, el resultado puede ser cualquier tipo de situación que se están dando cada vez más en la atención primaria, que es otro sistema que activamente está siendo desmantelado en nuestro país. Yo he sido médico de familia años y además trabajo todavía con los médicos de familia, bastante además, ¿no? Y sé muy bien cómo se está desmantelando todo el sistema de atención primaria, que era otra vez de los mejores del mundo, nuestro sistema sanitario en atención primaria, salvando el británico y algunos otros, pero era de los mejores del mundo, activamente desmantelado a base de quitar personal, quitar urgencias, cambiar los turnos, cambiar la dedicación personal. Un médico de familia que esté formado, si no está formado, lo tiene muy negro, pero si está formado o apoyado, puede hacer otras cosas. Incluso le diré algo más. Hay una tendencia internacional, pero que en nuestro país ha adquirido cierta importancia, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Todavía viajo y esto me permite estar al tanto de muchos, que se llama el no tratamiento. Los profesionales de atención primaria y psiquiatras que participan de este modelo asistencial se dedican y se forman para cómo y cuándo no dar el tratamiento. Son la tendencia al no tratamiento. Yo me cuesta un poco, le hablo de estos compañeros porque existen y son potentes en determinados lugares de este país. Yo tengo una tendencia un poco diferente, pues, tal vez porque he trabajado ahí dentro y demás, ¿no? Pero hay posibilitats, hay otras possibilitats. Vostè, doctor, permeti'm, vostè sap que és difícil que la persona que ha vingut a veure a la consulta vol un medicament perquè vol ràpidament deixar de patir el que està patint i vostè no li donarà el medicament, canviarà de metge. Canviar de metge? I com li explicarà que no li dona el medicament? Hay formas de explicarlo. Primero, pero todas ellas implican tiempo, personal y formación. Ahora, si queremos cambiar las cosas o que cambien les coses sin més temps, més personal i més formació... No, però esclar, això no. Vostè té la persona al davant, no li pot explicar això. Es necessita més personal, es necessita... Le puedo decir, vamos a seguir hablando de esto otro día. Bueno, en mi práctica como psiquiatra y psicoterapeuta, esto es cuestión de todos los días. Por ejemplo, un tema que seguro que usted ya ha hablado de él y demás, es el de las personas mayores, las personas ancianas. Es habitual que en nuestra sociedad estén tomando de 8 a 9 a 12, 14 medicaciones cada una de las personas mayores, y sobre todo si son pobres y mujeres, ¿no? Y esto me pasa todos los meses alguna vez que me viene una de estas personas y que le tengo que decir, mire usted, con esta medicación que está usted tomando yo no puedo hacer nada en este momento. Vamos a ver cómo podemos ir entrando y cómo esos especialistas que le han ido dando todas estas medicaciones pueden cambiarlo o no, a ver qué me dicen. Y eso significa que va pasando el tiempo y van pasando visitas. Claro que hay quien no lo aguanta. No somos la Virgen de Lourdes ni producimos milagros, y hay personas que no lo aguantan y correrán su vida. Mientras que hay otras personas que sí nos lo podemos plantear con orden y con organización y además con ética, porque no existe ningún estudio internacional sobre la interacción de 3 psicofármacos. Y lo normal en Cataluña es que un paciente, sobre todo con psicosis, esté tomando 4. Y no hay ningún estudio internacional a favor de eso, ¿no? Es decir, es una cuestión incluso de ética que se le puede transmitir al paciente. Doctor, quin percentatge de ciutadans de Catalunya prenen pastilles per dormir? Dicen los estudios que entre el 20 y el 30%, yo creo que es demasiado, porque una cosa es el tomarlo ocasionalmente y otra cosa es sistemáticamente, pero sí que hay, si no recuerdo mal, una investigación también en Cataluña sobre las mujeres que están tomando antidepresivos de forma
clínica, es decir, continuada, no ocasionalmente, que no se toman ocasionalmente los antidepresivos. Y esto es el 12-14%, és un porcentaje muy, muy alto. Jo el que no entenc, i per molt que ho pregunti, el que no entenc és que en un país com Catalunya, del primer món, amb convivència, amb bon clima, amb mar i muntanya, oi? Amb cultura. No em puc explicar d'on surt aquest percentatge tan elevat de persones que es mediquen el seu malestar. No m'ho puc explicar, no trobo la resposta, i miri que fins i tot hem escrit un llibre, no trobo la resposta. Pues claro, es que cuesta mucho darnos cuenta del poder de los mitos y en términos comunicacionales diríamos, de los programas internos que tenemos para vivir en el mundo. Y han cambiado todo, no solo ha cambiado el mundo por fuera, también han cambiado cómo estamos organizados para enfrentar ese mundo, y uno de esos cambios consiste en esta tendencia a eliminar rápidamente todo lo que pueda dañar. Y esa es la situación. Fíjese, hace unos años, bueno, a raíz de la pandemia, que quedé muy asustado con la tendencia de algunos jóvenes de alrededor, de mi alrededor, a estimular el belicismo y demás, ¿no? Me he metido en un tema, en un berenjenal, que es a escribir un libro contra las guerras. Pero hay cantidad de gente en este mundo que favorece las guerras, que justifica las guerras, que las defiende. Ellos no han estado en una trinchera o en un campo de batalla lleno de vísceras repartidas, cerebros explosionados y demás. No han estado allí, pero lo pueden estar defendiendo y demás. Ese es el poder de los mitos y de las cuestiones inconscientes de todos nosotros, que antes de replantearnos cosas personalmente tendemos a disociarlas. Es un mecanismo psicológico básico, dejarlo de lado y hacer como que no existen. Y eso también se tiende a hacer socialmente, solo que socialmente una diferencia enormemente notable de nuestros tiempos y de cara al futuro es el poder de los medios tecnológicos para conseguir la disociación es enormemente mayor que antes. Doctor, ens queden 6 minuts per posar el punt final al programa, i m'agradaria plantejar-li una altra pregunta que no està directament relacionada, o sí, ja m'ho dirà vostè, no? Últimament, ja que hem parlat de malestar, últimament, doctor, sempre hi ha hagut persones que s'han tatuat. Sempre hi ha hagut persones que ho han fet, sempre, no? Però ara és molt més visible perquè hi ha moltíssimes persones, dic moltíssimes, que pràcticament es desfiguren. I la meva pregunta és: per què? Per què aquest grau de desfiguració, entre cometes? Per malestar? Per identitat? Per què? ¿Quién es el motivo? Otro tema enormemente complejo en el que me mete. 5 minutos. En el que me mete enormemente complejo porque. A ver, ¿cómo intentaría decir 3 cosas que no sean banales? La persona que es pinta la cara, banalidades, que es tatua la cara, muy bien, tatua, la persona que es tatua la cara, no que es posa aquí, jo que sé, amor de madre, no, la cara. Sí, o todo el brazo, o todas las piernas, o todo, que es el tatuaje omnicomprensivo que está extendiéndose, ¿no? Yo diría, primero, para entender todo esto, el tatuaje tiene un sentido estético. Sí. Un sentido estético que lo ha tenido desde el principio de la historia de la humanidad. Cuando decía esto de la cara, probablemente la historia de la humanidad comenzó por pintarse el cuerpo y luego surgieron los vestidos, y luego los vestidos es posible que estén dando una nueva capa a un nuevo periodo de el cuerpo como
transmisión de alguna cosa que para las personas que lo hacen, para muchas de ellas, fundamentalmente es estética. Pero a un nivel más profundo es un tema interesantísimo sobre el que vale la pena reflexionar, porque ¿qué es la piel? La piel es el límite de nuestro cuerpo y lo que nos conecta con el exterior. Diferencia un interior y un exterior. Por eso es un lugar idóneo para representar los conflictos y los deseos, y también los traumas y las dificultades. Y como sabe muy bien, muchos de los tatuajes tienen que ver con traumas y dificultades, unos para que no vuelva a pasar, otros para que se den cuenta que estoy dispuesto a que siga pasando, pero que tienen que ver con traumas, dificultades psicológicas que se intentan fijar en la piel para no olvidarse, o para olvidarse del interior que han representado y dejarlo solo en la piel, y ahí quedan eso. Ese es otro aspecto que no hay que olvidar de los tatuajes. Yo creo que, y por supuesto, que ya lo ha dicho usted, el sentido de identidad de cara a uno mismo. Yo soy, en nuestros tiempos se tatuaba aquello de amor de madre, o vírgenes no hay más que una, o mi novia, mi amor, y cosas de estas que se tatuaba en las prisiones y demás, ¿no? Pero en este momento se tatúan cosas o mucho más complejas, o incluso cosas abstractas, o cosas, o animales y seres y vegetales inventados. Yo diría que que el tema de la identidad, tanto grupal, la yakuza y las diversas mafias con sus particulares tatuajes, como individual, es decir, ahora voy a ser diferente, y están jugando un papel. Y la última idea que me viene, que seguro que hay muchísimas y más profundas de lo que estoy diciendo, tiene que ver con una idea muy neoliberal, que es hacérnoslo todo. Y fabricación del cuerpo, es fabricarse un cuerpo ad hoc, tiene que ver también un poco con el tema del tatuaje, que es una parte del cuerpo y una imagen del cuerpo, igual que hay quien se opera no sé cuántas veces de la nariz o de los pechos o de no sé qué, para hacerse una imagen del cuerpo y una imagen de uno mismo se transmite a través de los tatuajes. Y este es otro aspecto que es, yo creo que muy importante, esta idea de que es una idea, otra vez, eso sí que tiene que ver con lo que estábamos hablando, sobre un mundo viejo que cree, apoyándose en la ciencia, que podemos cambiar nuestro cuerpo hasta fabricar un nuevo cuerpo, y esto cada vez es más posible. Todos llevamos adminículos, desde gafas, todos somos cyborg, todos los del primer mundo, el Atlántico Norte, somos en este momento cyborg, y ya hay gente con microchips implantados a nivel cerebral y a nivel sensorial. Es decir, esta fabricación del propio cuerpo como algo que uno puede conseguir porque la ideología neoliberal lleva por ahí, esto tiene un largo futuro por delante. Doctor, hem de posar el punt final. Ha estat un plaer, com sempre, parlar amb vostè. Moltes gràcies per haver vingut a Televisió Sabadell i molta sort. Gràcies, si serveix per alguna cosa, gràcies. Gràcies. I gràcies a vostès, com sempre, per la seva atenció. Bona nit. Bona nit.